Nuestra práctica de hoy, en lo que hemos ya visto, miren, en la clase teórica, es la hipercolesterolemia familiar. El caso problema se trata de una persona, OCM, varón químico de 30 años de edad, consultó a su médico por presentar dolor intermitente en el pecho. El paciente refirió que no había tenido ninguna molestia hasta 3 meses antes, en que luego de haber disfrutado de una comida pesada en un restaurante, sintió dolor subesternal. Vamos a entender que comida pesada es pues una comida que es alto en grasa, ¿no? Puede ser un chicharrón de chancho, un chancho al horno, carne roja como carne de res, ¿no? Eso es entonces una comida pesada. Posteriormente, sintió el mismo dolor al remover la nieve con la lámpara, el que duró cerca de 10 minutos y desaparecía con el reposo. Después de hablar con su hermano de 34 años, quien estaba hospitalizado por un infarto del miocardio, decidió acudir al médico. 3 años antes, el paciente tuvo un colesterol sérico de más de 400 miligramos por ciento y se le recomendó disminuir la ingesta de grasa y colesterol en la dieta. Sin embargo, no cumplió con esta recomendación. Él no había tenido historia de diabetes, hipertensión o enfermedad coronaria. Como hábito tenía el de beber una cerveza todos los días después de la cena. Nunca fumó y su trabajo no era muy estresante. No se encontró historia familiar de diabetes o hipertensión. Su padre tuvo niveles altos de colesterol y murió con infarto cardíaco a los 41 años. Su madre estaba viva y saludable. Su único hermano era el que estaba hospitalizado. Su hijo de 4 años y la hija de 2 años se encontraban aparentemente sanos. Al examen físico reveló un hombre blanco de 1,75 metros de estatura y de 69 kilogramos de peso. Su presión arterial era 124 sobre 64 milímetros de mercurio. Pulso de 84 por minuto, regular y 16 respiraciones por minuto. El examen de cabeza fue normal. No se encontró arco corneal ni santelasmas. El examen de fondo de ojo no mostró retinopatía hipertensiva ni depósito de grasa. Sobre ambos tendones de Aquiles se encontraron masas nodulares con superficie áspera e irregular. El examen neurológico fue completamente normal. El nivel de colesterol sérico en ayunas fue de 446 miligramos por ciento, valores normales hasta 200 miligramos por ciento. Triglicéridos séricos de 128 miligramos por ciento, valores normales de 45 a 205 miligramos por ciento. HDL colesterol 50 miligramos por ciento, valores normales de 35 a 65 miligramos por ciento. Una placa radiográfica de tórax mostró un tamaño normal para el corazón y ninguna alteración a nivel pulmonar. El electrocardiograma reveló onda T invertida en las derivaciones I, ABL, V4, V5 y V6 anormal. La prueba del esfuerzo resultó positivo. ¿Qué quiere decir? Que seguramente se ha hecho una prueba de esfuerzo, el paciente se cansaba muy rápido o no ha podido terminar esta prueba. Y la angiografía coronaria reveló un marcado estrechamiento de las arterias coronarias izquierda anterior descendente y circunfleja. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad genética donde hay alteración de los receptores para LDL. Estamos mostrando aquí un metabolismo normal de las lipoproteínas que hemos mencionado. El caso, por ejemplo, el kilomicrón que transporta la grasa de la dieta, que se va a formar entonces en la célula intestinal. Este kilomicrón, una vez que se ha formado, va a pasar a la sangre. Primero, obviamente, a la linfa y de ahí a la sangre. Una vez que ha llegado a la sangre, va a actuar sobre él una enzima que se llama lipasa
lipoproteica que está en el capilar de los vasos sanguíneos pegados al músculo esquelético, al músculo cardíaco y al adiposo. Entonces, miren, esta enzima lo que va a hacer es hidrolizar, cortar los ácidos grasos de los triglicéridos que están en el kilomicrón. Más o menos 70, 80, hasta 90% en algunos casos va a disminuir de tamaño el kilomicrón. Es decir, se va a quedar más o menos en un 10 a 20% de tamaño. A eso se le va a llamar kilomicrón remanente. ¿Y por qué ha disminuido de tamaño? Porque la enzima lipasa proteica ha cortado a los triglicéridos y los ácidos grasos han sido introducidos a estos tejidos, ¿no? El músculo esquelético, músculo cardíaco y el tejido adiposo. En el músculo esquelético y cardíaco se va a convertir esto en energía, en el adiposo se va a ir almacenando. Entonces, el resto o remanente del kilomicrón va a ser endocitado e introducido en el hígado y allí puede utilizarse para formar energía los triglicéridos que han quedado, o si no, se pueden ir almacenando, provocando lo que hemos señalado como hígado y la bolsa. Entonces, todo este proceso de formación de kilomicrón va a ocurrir en el estado bien alimentado, como hemos señalado. En cambio, el VLDL es un tipo de lipoproteína que se va a sintetizar a partir de los carbohidratos. A acumular aquí triglicéridos, colesterol edificado, que vienen entonces de la síntesis de grasos, y estos ácidos grasos tienen como precursores a la glucosa fundamentalmente y a la fructosa. Es decir, entonces, el VLD, lipoproteína de muy baja densidad, es una lipoproteína que se sintetiza en el hígado, pero que va a transportar la grasa que ha sido formada de manera endógena, que fundamentalmente hemos señalado, tiene como precursores fundamentales importantes a la glucosa y la fructosa. Entonces, una vez que la VLDL sale del hígado, miren, lipoproteína de muy baja densidad, que tiene como proteína importante, hemos dicho, el ApoB100, va a ser atacado también por la enzima lipasa, que va a hidrolizar, va a ir cortando los triglicéridos, introduciendo al interior los ácidos grasos. Estos ácidos grasos, como ya hemos señalado, entonces, sirven como fuente de energía para los tejidos músculo esquelético, músculo cardíaco y adiposo para almacenamiento. Una vez que ha sido metabolizado el LDL, va a ser transformado en LDL. Entonces, si nosotros queremos saber de dónde viene el LDL, es producto, como saben, de la hidrólisis, de la degradación de los triglicéridos del VLDL. Vemos entonces que ha disminuido de tamaño porque la lipasa ha cortado, ha hidrolizado los ácidos grasos de los triglicéridos. LDL, lipoproteína de baja densidad, va a ser endocitado, primero reconocido obviamente por los receptores para LDL, que va a reconocer a esta proteína POB100, va a ser endocitado y ahí va a ser transformado. Parte también puede llegar a la célula intestinal. El otro tipo de lipoproteína es el HD. Lipoproteína de alta densidad que es sintetizada en el hígado y también en los tejidos extrahepáticos. Como hemos señalado entonces, lo que va a hacer el HDL es tratar de quitar el colesterol acidificado desde el LDL para disminuir, porque si comparamos, miren aquí, una lipoproteína que tiene esta estructura general que almacena triglicéridos y colesterol acidificado en la parte central, en el núcleo, miren, el VLDL va a tener más o menos esta composición, pero el LDL, donde se ha perdido los triglicéridos, va a tener un mayor contenido de colesterol esterificado. No olvidar entonces, por favor, que el contenido que tiene en forma general una lipoproteína es en el núcleo las dos moléculas más hidrofóbicas, triacilgliceroles y colesterol esterificado. Como son totalmente hidrofóbicos y tienen que pasar a la sangre, por eso es que se va a rodear de esta envoltura, de esta capa, que está constituido por un tipo de proteína que se llama apoproteína, la lecitina o fosfatidilcolina, que es lo que más abunda, y el colesterol libre. La parte más externa entonces va a ser de naturaleza hidrofílica, que
va a determinar entonces que cuando esto llegue al agua de la linfa y luego de la sangre, pueda ser transformado, transportado sin ningún problema. ¿Qué están haciendo? Están escondiendo aquí en el núcleo a estas dos moléculas que son totalmente hidrofóbicas, como el colesterol esterificado y los triglicéridos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una lipoproteína? Transportar los triglicéridos y el colesterol esterificado escondidos en este núcleo, ¿verdad? Y entonces, miren, ustedes pueden deducir aquí los cuatro tipos de lipoproteínas que hemos visto y pueden establecer diferencias, ¿no? A ver, ¿qué diferencias podemos encontrar ahí? ¿Qué puedes notar? Profesor, ¿sería el tipo de apoproteína? Muy bien, el primero entonces, el tipo de apoproteína. ¿Qué más, Rocío? ¿Qué más podemos ver? ¿Podría ser el tamaño? Muy bien, el tamaño. Eh, ¿Quién ha participado ahí? Nova. Dafne, Alexandra, ¿ya? ¿Qué más ven, por favor? La La, disminución de colesterol, la Zafiro. disminución de la cantidad de colesterol esterífico y triglicéridos. Muy bien, hay diferencia entonces también en lo que es Profesor, disculpe, adelante. su cámara está prendida y se le nota en otro grupo el profesor Freddy. Allá, vamos a. Gracias, gracias. Ya, ahora sí, adelante, muchas gracias. Muy bien, ¿qué más, por favor, tenemos como diferencias? ¿Qué más tenemos como diferencias, por favor? Profesor, ¿podría ser la cantidad de colesterol esterificado, triglicéridos? Colesterol esterificado. A Y ver, los ¿cuál tendría más? ¿Quiénes tendrían más y quiénes tendrían menos? Miren, las figuras están claras ahí, ¿no es cierto? Establezcan las diferencias, por favor, para que, miren, ustedes pueden hacer ello de manera muy sencilla. A ver, ¿quién tiene? Y eso es lo importante para dilucidar la hipercolesterolemia familiar. Las APO, ya nos han dicho, el contenido en este núcleo hidrofóbico que hemos señalado entonces, que es muy importante, que el objetivo de una lipoproteína hemos dicho es exportar, transportar los triglicéridos y el colesterol esterificado que se necesitan para cierto tipo de tejidos, ¿no? Fundamentalmente el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Pero ¿quién contiene más? A ver, ¿quién contiene más triglicéridos? A ver, establezcamos entre kilomicrones y VLDL. ¿Quién contiene más triglicéridos? Los VLDL. kilomicrones. Ya, están, entonces, pero ¿podrían ser diferentes? Claro, porque hemos dicho que los kilomicrones van a transportar el triglicérido y el colesterol que viene de la dieta, ¿verdad? Y en cambio el VLDL es lo que está sintetizándose en el hígado a partir de los carbohidratos. Entonces, miren, prácticamente los VLDL casi siempre van a tener el mismo contenido de triglicéridos y colesterol esterificado porque viene de la síntesis. Y como hemos señalado, casi siempre estamos consumiendo una gran cantidad de carbohidratos y lípidos. Perdón, carbohidratos. Casi siempre estamos consumiendo mucho carbohidrato. Por lo tanto, entonces esto va a tener un alto contenido de triglicéridos y colesterol. En cambio, los kilomicrones podrían variar. ¿Por qué? Porque esto viene de la dieta. O sea, como hemos señalado, no es lo mismo que uno consuma una comida pesada como lo hace o lo ha hecho el paciente, ¿no? De vez en cuando, no sé, de repente de manera cotidiana. Un consumir, por ejemplo, bastantes carnes rojas, pancho, carne de res,
carne de cordero, va a tener una abundante cantidad aquí de triglicéridos y colesterol esterificado. En cambio, si nuestra dieta contiene un bajo contenido, ¿no? Lo que necesitamos, ¿no? Un desayuno, por ejemplo, un jugo, esto va a tener un bajo contenido de triglicéridos y colesterol esterificado. El kilomicrón, el contenido que tiene el kilomicrón, este núcleo hidrofóbico, va a depender de esta dieta. En cambio, el VLL casi va a ser siempre el mismo porque viene de la síntesis de carbohidratos. Y lo que más comemos son carbohidratos. Cuando el VLL se ha transformado en LDL, ¿qué ha perdido? ¿Qué está perdiendo? ¿Qué está perdiendo? Los triglicéridos, ¿verdad? Porque la lipasa lipoproteica están hidrolizándolo y los ácidos grasos son introducidos dentro del músculo esquelético y cardíaco, entonces se va perdiendo los triglicéridos. ¿Qué va a quedar en el LDL? El colesterol este. Muy bien, colesterol esterificado. ¿Y qué contiene el HDL? Está vacío, ¿no? Miren, cuando se sintetiza el HDL, se va a formar como una especie de discos. Se van a ir juntando, porque como esta parte interna de la envoltura, de esta envoltura es hidrofóbica, estos como que van juntándose por su fuerza hidrofóbica y aparecen como discos. En el tiempo, ¿qué va a pasar? Hay una enzima que se llama LCAT. ¿Qué va a hacer la LCAT? Entonces, este colesterol libre que está en la parte marginal va a recibir un ácido graso de aquí, del colesterol esterificado. O sea, se junta el HDL con el LDL y hay una enzima que se llama LCAT, va a ir cortando aquí al colesterol esterificado, lo corta. O sea, esto que está como una línea amarilla es el ácido graso. Entonces, este ácido graso pasa a este colesterol libre y automáticamente, por su naturaleza hidrofóbica, el colesterol libre, ahora unido a un ácido graso que es colesterol esterificado, se introducen al medio, ¿sí? Se va a quedar en el medio y por eso el HDL que entra, antes era un disco, ahora va tomando esta forma esférica. Pero, ¿qué es lo más importante de esto para que ustedes puedan rescatar, por favor? Muy importante. El HDL le está quitando para que no haya aquí moléculas de colesterol esterificado. Y eso va a ser bueno, miren, porque en la hipercolesterolemia familiar, como se va a ir acumulando el LDL, entonces este DL y este colesterol esterificado son los que van a ir depositándose en los vasos sanguíneos. Por eso entonces, si hay un nivel elevado de HDL, entonces este LDL no va a ser LDL porque ya se quitó el colesterol esterificado, va a demorarse en depositarse en el vaso sanguíneo. Eso es lo que quiero que entiendan, por favor. ¿Ya? Por eso cuando se hace el análisis del perfil lipídico de una persona donde se va a determinar la concentración de VLDL, LDL y HDL, si es que está elevado el HDL, entonces es un buen pronóstico. ¿Por qué? Porque el HDL está quitándole este colesterol esterificado. Por eso es muy importante tomar en cuenta entonces estos análisis, saber las concentraciones que se tienen en el contenido, tanto del VLDL, LDL y HDL, porque estos son productos de metabolismo endógeno. En cambio, en lo que no sí se puede hacer nada es en los kilomicrones, que va a depender de la dieta. ¿No se puede hacer? Claro que sí, ¿no es cierto? Por eso al paciente, ¿qué se le ha recomendado inicialmente cuando ya tuvo inicialmente un colesterol elevado? ¿Qué se le ha recomendado? Se le recomendó entonces que no consuma grasa, que no consuma alimentos que contienen colesterol. Y todos nosotros sabemos que alimentos contienen un alto contenido de colesterol, ¿no es cierto? Y grasa saturada, ¿verdad? A ver, díganos ustedes, ¿qué alimentos contienen un alto contenido de colesterol y grasa saturada? Los embutidos, las salchipapas. Bueno, las salchipapas contienen bastante grasa saturada. Los embutidos full colesterol. Carnes rojas, ¿verdad? Las carnes rojas contienen un alto contenido de grasa saturada y colesterol esterificado, o sea, chanchito. Chocolate. ¿Qué más? Chocolate.
No, chocolate es carbohidratos, es precursor, pero estamos diciendo los que contienen ya directamente. Lo que pasa es que, miren, el VLDL es producto de la síntesis de carbohidratos, como es el chocolate. Pero entonces va a aumentar demasiado eso y estamos nosotros sintetizando colesterol a partir de carbohidratos. Pero lo otro, miren, que trae bastante grasa es el kilomicrón, que viene de la grasa de la dieta, de la alimentación. Y ese es el que va a contribuir. O sea, si al hígado le lleva mucho carbohidrato, sintetiza bastante colesterol. Si viene además grasa saturada y colesterol, entonces estamos incrementando y exacerbando los niveles de colesterol que hay en el hígado. Por lo tanto, entonces, cuando se va a exportar o se va a formar el VLDL, está llevando, miren, aquí, buena cantidad de colesterol esterificado y triglicéridos, producto de la síntesis. Y cuando se va a hidrolizar los triglicéridos, miren, el LDL va a aparecer con una gran cantidad de colesterol esterificado. Y eso es lo peligroso, porque miren, aquí estamos viendo lo mismo, el metabolismo, que hay receptores que va a ser endocitado, y ahí no va a haber ningún problema. El gran problema va a haber, miren, este todo el mecanismo que hemos señalado, es cuando no va a haber los receptores, o va a haber una disminución de receptores. ¿Qué va a determinar? Que el LDL no sea reconocido, no se endocite y permanezca elevado en sangre. Una vez que está elevado, su destino va a ser ir depositándose en el vaso sanguíneo. Y aquí va a haber incluso una producción de radicales libres. Esos radicales libres que se van a producir van a hacer que se pegue más, que se siga depositando más y más, miren, más LDL, colesterol en el vaso sanguíneo. Y miren, ¿qué va a pasar? Estos ateromas que se forman por depósito de LDL, colesterol, están haciendo ya una disminución del diámetro del vaso, ¿sí? Porque están amontonándose ahí. Y entonces en esta condición ya el corazón empieza a trabajar un poquito más fuerte porque hay una disminución de la luz, pero de repente va a ser asintomático. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Que este vaso se va a endurecer, porque está depositado el ateroma, pero el vaso está como tiene como característica las arterias de ser muy flexibles, distendibles, entonces esto probablemente no se vaya a notar, no vaya a tener síntomas. El gran problema va a existir cuando se va a endurecer el vaso. Ya va a perder esa capacidad, esa flexibilidad, ya no se va a poder extender. El corazón entonces va a trabajar tan fuerte que al final va a terminar en un infarto. ¿Quién ha ocasionado? El depósito de LDL colesterol que se ha elevado. ¿Por qué? Porque no hay receptores o hay una deficiencia de receptores para LDL. Y mostrábamos también ahí, miren, cómo se va depositando gran cantidad de grasa, cómo va disminuyendo poco a poco el vaso. Incluso miren, cuando ya se ha amontonado demasiada grasa en el vaso sanguíneo, pueden acumularse plaquetas y cerrar totalmente, bloquear totalmente el vaso. Van a bloquear totalmente el vaso, miren, se cierra totalmente, ya no pasa sangre y vamos a entrar entonces en una situación de isquemia. ¿Qué es isquemia? O sea, cierta parte del tejido, en este caso cardíaco, ya no está llegando oxígeno, ¿verdad? Eso es isquemia, falta de oxígeno. Y de repente alguien de ustedes nos puede recordar, ¿y para qué servía el oxígeno en la célula? ¿Quién recuerda para qué servía el oxígeno? Porque si no es necesario, entonces esto no afectaría en nada a la célula cardíaca o en general al tejido cardíaco. ¿Para qué sirve el oxígeno, chicos? ¿Para qué sirve el oxígeno, por favor? ¿Tiene alguna función el oxígeno? ¿De respiración? Sí, llega a la célula. ¿Y para qué servía el oxígeno? Ay, recuerda, por favor, para formar. Estamos ahí, primero dígame, por favor, o ya me he perdido. Ya no está. Sí estamos, profesor. Ahí está, gracias. Entonces pensé que no estaba. ¿Nadie recuerda para qué era el oxígeno? En el chat han escrito. Para Formación de energía.
Claro que sí. ¿Por qué demoran? Por favor, no demoren. Es para formar energía, ATP. Y hemos señalado en ese capítulo que si no se forma ATP, la célula simplemente pierde su función. Va a ir perdiendo su capacidad de vida vital, dice. Capacidad vital y muere. Y entonces miren, si se va a bloquear este sector, muchas células se van a morir por falta de oxígeno que se necesita fundamentalmente para formar ATP. Y entonces, miren, cuando se usan medicamentos para desbloquear, por ejemplo, si ha sido producto de una trombosis, bueno, ha disminuido la luz con la grasa, pero se ha formado un trombo, un antitrombótico, warfarina, noxaparina. Entonces, miren, como esto está presionando mucho, hay una fuerza que está enviando el propio corazón a su propia circulación, miren, un antitrombótico va a hacer que de pronto en algún momento aumente la fuerza. Eso se llama reperfusión. Y eso va a ser mucho más peligroso porque, miren, esa reperfusión va a hacer que se generen radicales libres y va a haber más daño cardíaco. Por eso se debe tener mucho cuidado, miren, en estos procedimientos que hay que hacerlos de a pocos para que no haya mucho flujo o una gran fuerza de flujo aquí que se llama reperfusión, porque eso va a provocar más daño. Pues, ¿qué se hace? Antes de esas medicaciones, se tiene que administrar antioxidantes, porque la presencia de radicales libres es lo que va a provocar mucho daño a más células. Si ya de por sí hubo daño inicialmente, producto de la falta de oxígeno para energía, como ustedes lo han dicho muy claro, entonces la reperfusión va a provocar más daño, por lo tanto, entonces se tiene que hacer la administración de antioxidantes para evitar entonces el daño que va a ocasionar la reperfusión en la producción de radicales libres. Miren, también el colesterol no solamente se deposita en el vaso sanguíneo, sino también en el párpado. Este depósito de colesterol en el párpado se llaman santelasmas. Miren cómo se va acumulando, ¿no? Tiene entonces estos sectores donde se va a acumular en el párpado como pequeñas agrupaciones, que pequeñas son grandes agrupaciones, miren, que obviamente esto se va a ver muy mal desde el punto de vista estético, ¿no? Claro, esto no va a causar daño, lo que está causando daño es a nivel interno, el depósito de colesterol en el vaso sanguíneo, pero esto se va a notar así, o los santomas que se presentan en otras partes, en la propia piel, miren, en los codos, ¿no? También en las piernas, en las nalgas, miren, cuando va a ir acumulándose mucho más de colesterol en esta dama con sobrepeso u obesidad, ya ha acumulado bastante, miren, se va a notar de esta forma, ¿no? Incluso miren, está en las palmas de las manos, pequeñas agrupaciones, miren, que son a base de colesterol, que no se va a notar bien desde el punto de vista estético, pero claro, nos tenemos que preocupar nosotros más de la parte interna, porque eso puede ir alterando más al paciente, poniendo en peligro la vida. Eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tenemos predisposición, porque la frecuencia es alta, es 1 a 400 nacimientos, y estamos consumiendo este tipo de alimentación, de comida rica en grasa y carbohidratos, comida rápida, de manera vulgar denominado comida chatarra, entonces vamos a exacerbar la enfermedad. Si ya tenemos predisposición al punto de vista genético y encima va acompañado de este consumo alto de comida rica en grasa y carbohidratos, entonces nuestra situación se va a ir complicando cada vez más. ¿Ah? Si no cambiamos y mejoramos los estilos de vida por un consumo de vegetales, entonces vamos a ir perjudicando aún más. Obviamente hay tratamiento para ello, pero no solamente debe ser el medicamento, se tiene que ayudar de todas maneras con un plan de alimentación. Hay estos inhibidores de la síntesis de colesterol, ¿se acuerdan? Hay que recordar entonces cuál es el regulador de la síntesis de colesterol, la hidroximetilcoencima reductasa. Aquí se han diseñado muchos medicamentos, miren,
que van a inhibir esta enzima e impedir la síntesis de colesterol. En nuestro sistema de salud, miren, se utiliza la atorvastatina. De salud, 80 miligramos de atorvastatina durante 6 semanas tiene, miren, para disminuir el colesterol en un 60%. Más del 50%, un alto porcentaje. Si eso va ayudado por un inhibidor en la absorción de colesterol, entonces vamos a mejorar y vamos a disminuir en la totalidad los niveles de colesterol a valores normales. Ese medicamento, entonces, vamos a ver su mecanismo de acción, es la ezetimiba, que va a inhibir la absorción. Con él se puede disminuir hasta un 100%, miren, en un periodo de 6 semanas. ¿Pero el paciente tiene que estar todo el tiempo con los medicamentos? No. Tiene que cambiar entonces su plan de alimentación. Y mostramos entonces que la regulación del colesterol sucede en esta enzima, hidroximetilglutérico-enzima reductasa, HMG-CoA reductasa, y también puede ayudar y ser regulado por el propio colesterol. Pero más que todo, desde el punto de vista médico, se utilizan estos inhibidores de esta enzima que son las estatinas. Se suele utilizar también otro tipo de medicamentos como la colestiramina, que es una resina. La colestiramina es una resina que de alguna manera va a disminuir los niveles de colesterol de manera indirecta. ¿Cómo así? Lo que hace la colestiramina es atrapar a los ácidos biliares. Se une a los ácidos biliares. Una resina aniónica que tiene carga negativa. Entonces, atrapa a los ácidos biliares y, miren, como esta colestiramina no se puede absorber, pasa de frente y se elimina por las heces. ¿Qué ha atrapado? Ácidos biliares. ¿Qué tiene que ver eso con el colesterol? Obviamente, cuando los ácidos biliares pasan al intestino para cumplir su función de emulsificación, entonces el 95% más o menos es reabsorbido en condiciones normales. Pero como se le da esto al paciente, un alto porcentaje va a ser atrapado, o sea, no va a ser absorbido. Por lo tanto, el hígado tiene que destinar mayor cantidad de colesterol para la síntesis de ácido. Una forma indirecta, entonces, de ir disminuyendo los niveles de colesterol. El colesterol que está sintetizando el hígado se va a destinar en mayor cantidad para la síntesis de ácidos biliares. Entonces, la colestiramina disminuye de manera indirecta los niveles de colesterol al atrapar a las sales biliares que son productos de la síntesis de colesterol. Y esto le decíamos entonces este medicamento que se llama Vytorin, que son comprimidos que tienen ya en forma conjunta a una estatina y a la ezetimiba, que inhibe la absorción de colesterol, de 10 miligramos la ezetimiba y 40 miligramos la simvastatina, ¿no? Es el primer producto que apareció hace 10 años para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Hoy en día existen muchas presentaciones farmacéuticas entre la ezetimiba y las diferentes estatinas. Como pueden fijar, entonces, una caja justo tiene para el tratamiento de un mes, es 1 por día, 28 comprimidos para 28 días. Además, miren, en otros países como Alemania, Estados Unidos, existe un mecanismo que se llama el LDL-aféresis. ¿En qué consiste? Es un método de diálisis, como la hemodiálisis. Ustedes saben que en la hemodiálisis lo que se hace es colocar en un aparato un paciente donde se va a liberar totalmente la sangre y va a ser regresado, pero el objetivo es eliminar las sustancias de excreción, ¿no? Como la creatinina, el ácido úrico, la urea. En este caso el procedimiento es similar, solo que en vez de utilizar para eliminar lo que está en exceso, solamente se utiliza para eliminar el LDL. Miren cómo de una de las arterias va pasando la sangre por un sistema hasta llegar a una columna que se llama diaferesis, donde va a ser atrapado el LDL. Al retornar la sangre al organismo, va a regresar sin LDL. A eso se llama LDL-aferesis o aféresis. Pero, ¿cuál es el problema de este? Pues es demasiado costoso, es muy caro este procedimiento para eliminar el LDL, como estamos mostrando, y para este paciente. Muy bien. ¿Cuáles son nuestras interrogantes? Ahora viene su participación. ¿Qué son las lipoproteínas? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se clasifican? Realice el esquema general de una lipoproteína
indicando sus componentes. Participación. ¿Quién quiere participar? Yo puedo participar. Elizabeth Valeria, adelante. Primero, ¿qué vendrían a ser las lipoproteínas? Son macromoléculas que se encargan de empaquetar a los lípidos insolubles en el medio acuoso del plasma y transportarlos desde el intestino y del hígado a tejidos periféricos. La estructura contiene un núcleo o un core hidrófobo formado por lípidos no polares. Aquí podemos encontrar el colesterol esterificado y los triglicéridos, y una capa superficial hidrófila que contiene el colesterol no esterificado, que vendrían a ser los fosfolípidos, y unas proteínas específicas que vendrían a ser las apoproteínas. Y con respecto a la clasificación, tendríamos a los kilomicrones, a las lipoproteínas de muy baja densidad, a las de densidad intermedia, a las de baja densidad que vendrían a ser las LDL, a las lipoproteínas skin pre-beta y a las de alta densidad. ¿Alguien más, por favor, que quiera Yo, participar? profesor. Adelante, Valeria. Ya, las lipoproteínas son macromoléculas que están formadas por proteínas y lípidos. Estas se encargan de transportar todas las grasas por el organismo. En base a su estructura, estas son esféricas, también son hidrosolubles y están conformadas por un núcleo de lípidos apolares como el colesterol esterificado y los trigliceroles. En su capa externa tienen apoproteínas, fosfolípidos y colesterol libre. De acuerdo a su clasificación, estas pueden clasificarse de diferentes formas, ya sea por su densidad o por su tamaño. De acuerdo a su densidad, pueden ser kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, o VLDL, las lipoproteínas de densidad intermedia, las IEDL, las lipoproteínas de baja densidad, como las LDL, las lipoproteínas de alta densidad, como las HDL. Y de acuerdo al tamaño, esto varía en sentido, es inverso a la densidad que tienen, así que los kilomicrones constituyen los kilomicrones vendrían a ser los más grandes y las HDL serían las más chicas. Muy bien. ¿Quién más, por favor? Profesor, Adelante, Zafiro. las lipoproteínas es un grupo concreto de complejos moleculares que se encuentran en el plasma sanguíneo de los mamíferos. Las lipoproteínas están formadas por lípidos asociados de forma no covalente con proteínas, se llaman apolipoproteínas y apoproteínas, pero también incluyen moléculas antioxidantes liposolubles y son partículas con un centro polar. En cuanto a su clasificación, se puede dar también por su función de su densidad. Primero estarían las kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad o LV-LDL, las lipoproteínas de baja densidad LDL y las lipoproteínas de alta densidad HDL. ¿Quién más, por favor? Profesor, Jessica. Adelante, Jessica Núñez. ya profesor. Primero, ¿qué son las lipoproteínas? Las lipoproteínas son un complejo macromolecular formado por lípidos y proteínas que van a transportar las grasas por todo el organismo a través del plasma sanguíneo. La forma de las lipoproteínas es esférica y son hidrosolubles por fuera para que se puedan transportar por el plasma sanguíneo. Se van a clasificar según su densidad en quimilicrones, en las VLDL de muy baja densidad, en las IDL de densidad intermedia, en las lipoproteínas también A y las lipoproteínas de alta densidad que son las HDL. En su estructura vamos a poder encontrar lípidos y apoproteínas porque van a estar conformados por lípidos y proteínas. En los lípidos
vamos a encontrar a lípidos que son polares, que van a estar por la parte de afuera para que sea soluble y puedan pasar por el torrente, por el plasma sanguíneo. Los polares son el colesterol libre, los fosfolípidos, y en los no polares tenemos al colesterol esterificado y a los triglicéridos, que básicamente son hidrofóbicos y por eso están dentro de esta monocapa. Muy bien. ¿Quién más, por favor? Profesor, Profesor. Adelante, Dasme, Alessandra y luego Karen. las lipoproteínas son un complejo macromolecular. Están formadas de lípidos y proteínas que se transportan a través del plasma sanguíneo. Son esféricas e hidrosolubles. Su núcleo está formado por lípidos apolares, como el colesterol estratificado y los triglicéridos. Además están cubiertos de una capa polar hidrofílica formada de un revestimiento antifílico formado por fosfolípidos, colesterol no estratificados y las apoproteínas. En su clasificación yo encontré tres formas. Según densidad, que son los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, de baja densidad, las intermedias y de alta densidad. Luego también encontré otra clasificación que es según la movilidad electroforética, que son clasificadas según su configuración electroforética de la movilidad en alfa, beta, el pre-beta y lipoproteínas amplias beta. Y su clasificación también encontré otra que es según la apolipoproteína. Estas se clasifican en A, B, C y E. Muy bien. Karen, creo. Karen, ¿no? Sí, profesor. Adelante. Las lipoproteínas son macromoléculas. Su función es empaquetar los lípidos insolubles en lo que es el medio acuoso del plasma y transportarlos desde el intestino y el hígado a los tejidos periféricos. Su clasificación es: las lipoproteínas se clasifican sobre la base de su densidad, su movilidad electroforética, y de acuerdo a su densidad tenemos lo que son las lipoproteínas de muy baja densidad, las cuales son las VLDL, las lipoproteínas intermedias de la densidad IDL, lipoproteínas de baja densidad LDL y lipoproteínas de alta densidad HDL. También se clasifican por la configuración electroforética de la movilidad en lo que es el alfa, beta, el pre-beta y las lipoproteínas amplias beta. Las HDL son lipoproteínas del alfa, las BL son lipoproteínas del pre-beta, la LDL son lipoproteínas del beta y la IDL son lipoproteínas amplias beta. Muy bien. Pasamos entonces a la pregunta número 2. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a la enfermedad coronaria? ¿Quiénes quieren participar? Karen, Xiomara, Rocío. Luego Lian y... Adelante. Sería lo que es el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, el estrés. También puede ser por herencia, el sedentarismo, los niveles altos de colesterol y los niveles bajos de colesterol. Ya. ¿Qué más, Xiomara? Ya. Los factores que predisponen a la enfermedad coronaria es la presión arterial alta, la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la inactividad física, la edad, la herencia familiar o factor genético. También sí, los hombres son más propensos a las enfermedades cardiovasculares, pero las mujeres no mucho, ya que hasta cierta edad tienen estrógeno
y las protege de las enfermedades cardiovasculares. Y también otros factores podría ser el alcohol y el tabaco. A ver, señorita, ahí los estrógenos, nosotros hemos leído estradiol, hemos leído varios artículos con motivo de este SARS-CoV-2, porque sí conocíamos de que tenía un efecto protector en enfermedad cardíaca, ¿no? Pero sin embargo, hay muchos trabajos de investigación donde dicen lo contrario. Por eso es de que cuando se, se estaba deduciendo, hay que decir lo que es especulación, ¿no? ¿Por qué había menos mujeres que se infectaban con SARS-CoV-2? Y las que estaban infectadas eran mayores de 50, ¿no? Entonces decían, bueno, es pues porque el estradiol, como después de la menopausia se pierde la síntesis, ¿no? Por todas las características fisiológicas que hay. Entonces, eso es. Entonces dijeron, el estradiol ejerce un efecto protector frente a SARS-CoV-2. Pero, sin embargo, salieron muchos artículos que más bien la administración del estradiol, digamos, para proteger de SARS-CoV-2 en varones, podía determinar en mayor daño cardíaco, porque uno de los efectos que hace SARS-CoV-2, daño pulmonar y cardíaco, severo, que ahorita todos los infectados han terminado con estos daños pulmonares y cardíacos, aparte obviamente renales, neurológicos, ¿no? Pero corazón. Por eso estamos nosotros buscando información. ¿Cuál es la verdad en realidad? ¿Es un efecto protector o, o en realidad no? O sea, las concentraciones naturales que hay no es, ¿no? No tienen una función cardíaca normal porque no se sabe cuál es el mecanismo de este efecto protector que ha surgido justamente porque en la antigüedad quienes hacían más enfermedad cardíaca y bueno, ha disminuido eso son los varones. Actualmente obviamente siguen siendo, pero ha disminuido bastante. Entonces queremos saber eso, cuál es el mecanismo, ¿no? Del efecto protector que podría ejercer los estrógenos como el estradiol en la enfermedad cardíaca, ¿no? Sería bueno averiguar. Pero como está manifestando, hemos visto pues más bien de que podría tener un efecto perjudicial, porque hacer la administración en varones para este efecto protector más bien podría causarles mucho daño, ¿no? Y, y también en mujeres cuando llegan a la menopausia que necesitan de la prescripción y administración de estradiol. Entonces hay que tratar de averiguar ahí en general cuál sería el verdadero efecto que tiene el estradiol al corazón. ¿Ya? Muy bien, ¿alguien más, por favor? Adelante. Yo, Yo profesor. creo que sí. Adelante, Elian, luego Kevin. Ya, sería la presión alta, el colesterol también elevado, la obesidad, el sobrepeso, tabaquismo, el factor genético, la actividad física, el sedentarismo y bueno, el alcohol, drogas, el estrés. Eso. ¿Ya? Yo, profesor. Kevin primero y luego. Por favor, listo. Podría ser la presión arterial alta, que bueno, varía generalmente de cuánta actividad física haces y también la edad. El colesterol elevado, que bueno, es la grasita, todos sabemos. La diabetes, que es una de las principales causas de muerte, especialmente en los diabéticos de tipo 2. Después la obesidad o sobrepeso, que bueno, eleva la presión arterial y bueno, puede conllevar a la diabetes. El tabaquismo, también está la inactividad física, la herencia y la edad. Conforme más viejitos somos, la posibilidad de tener aumenta. A ver, señorita. Adelante, Rocío. Ya. Los factores que predisponen esta enfermedad coronaria pueden ser, digamos, los niveles altos en colesterol LDL malo y los niveles bajos en colesterol HDL, que es el bueno. También lo que ya mencionaron mis compañeros, el sobrepeso, la comida en exceso de comida chatarra, y si estos problemas también del colesterol, esto puede aumentar, ¿no? El colesterol. Y también he leído en un artículo que han investigado que se está promoviendo, digamos, lo que es los métodos anticonceptivos orales en las mujeres, que dice que elevan la presión arterial. Y esto altera, ¿no?, la coagulación, que esto hace que aumente los niveles de lipoproteínas y estas podrían desarrollar más la enfermedad coronaria.
Muy bien. ¿Quién más, por favor? Profesor, A ver, Zafiro, Portilla. entre los factores estaría el tabaco, la hipertensión arterial, la diabetes, la insuficiencia renal, el sobrepeso o la obesidad, el sedentarismo, la alimentación excesiva y poco saludable y tener un riesgo genético. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Miren, sí, Profesor, Jessica. A ver, Jessica. ¿No? ay, sí, profesor. También es, así como lo dijeron mis compañeros, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el estrés, también el sedentarismo, lo que es la dieta, la inactividad física y también el consumo excesivo de alcohol, que en este caso el paciente tenía el consumo de alcohol. También el colesterol elevado, también podría ser que el paciente ya haya sufrido alguna patología cardíaca, también antecedentes familiares en los genes y también se han demostrado algunos estudios que también se podría dar mediante la ingesta de cafeína en exceso. A ver, si tendríamos que elegir, y obviamente deberíamos de revisar eso, de repente podemos deducir cuál sería el principal factor de riesgo de enfermedad cardíaca de lo que han señalado. ¿Quién se atreve a especular con una cierta base, obviamente, si es que lo han? ¿Cuál sería el principal o los principales factores de riesgo de enfermedad cardíaca? En La este mala alimentación. Zafiro, La mala alimentación. ¿cómo es mala alimentación, Zafiro? Alimentos altos en grasas saturadas o que ¿Y tengan qué, conservantes. y qué determina eso? Entonces, diga, Zafiro. La alimentación. Claro, pero ¿qué va a determinar esa alimentación? Lo más importante entonces, bien es cierto que la obesidad es factor de riesgo para todas las enfermedades, pero cuando hay hipercolesterolemia debemos de tener cuidado, como he dicho, debemos de tener en cuenta es los niveles de grasa que hay en sangre, como la forma como se presenta. La forma como se presentan es en forma de LDL, colesterol, VLDL, colesterol y HDL, colesterol, y también los triglicéridos. Porque hemos visto entonces que la elevación de LDL es el que se va a depositar en los vasos sanguíneos, ¿verdad? En este caso específico de hipercolesterolemia familiar. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ello, porque una mala alimentación, como dice Zafiro, rico en grasa, en carbohidratos, de manera constante, al final va a tener que elevarse ese colesterol. Entonces, a ese factor de riesgo se llama dislipidemia. ¿Ya? Dislipidemia. Tenemos que averiguar de manera clara, miren, cuál es la primera causa de muerte en el Perú. Y dentro de los factores de riesgo, ¿cuál es? Porque en las historias clínicas que se suele reportar en la plataforma del Ministerio de Salud, se indica ahí. Por eso se hacen, miren, las promociones para que se trate de evitar este consumo, ¿no? Se propende al uso de comida saludable, porque como ya se sabe, entonces que el primer factor de riesgo es la dislipidemia, o sea, como dice, una mala alimentación, comidas ricas en grasas y carbohidratos, entonces en las promociones se tiene que hacer eso, porque si no fuera la alimentación o la dislipidemia causada por una mala alimentación, entonces no se tendría que hacer ningún tipo de promoción, porque estamos comiendo bien, ¿no? Pero ese es el principal factor de riesgo. Obviamente, este consumo rico en grasas y carbohidratos, que también va a ser factor de riesgo ya para ese sobrepeso. O sea, hay que comer bastante, vamos a tener que aumentar de peso para terminar en obesidad. Y como ya sabemos, para la obesidad, y la obesidad es factor de riesgo para la diabetes mellitus. Mucha comida,
engordamos, diabetes mellitus. Y también la diabetes mellitus se convierte en factor de riesgo, como vamos a ver, para enfermedad cardíaca. Entonces, todo está determinado entonces por el consumo excesivo de grasa y carbohidratos, que va a terminar en una dislipidemia, incremento de este tipo de lípidos en sangre y obviamente que se va a manifestar en muchas personas con sobrepeso, obesidad y diabetes, pero no en todas. El caso del paciente. ¿Cómo ven en el caso del paciente? ¿El paciente es una persona con sobrepeso, con obesidad o no? A ver, vean el caso. ¿El paciente tiene sobrepeso y obesidad o no? ¿Qué dice? Miren, es 1,75 m y 69 kilos de peso. ¿Cómo se le vería a este paciente? Con esa talla y ese peso. ¿Se le ve con sobrepeso o no? No. No. No, ¿no es cierto? Y si incluso hallamos el índice de masa corporal, si nosotros encontramos el peso sobre 1,75 elevado al cuadrado, vamos a encontrar que está dentro del rango normal, incluso para los rangos inferiores. O sea, es una persona más o menos delgada. Pero sin embargo, miren, hipercolesterolemia. Y si eso va acompañado porque él, como está delgado, come pues lo que sea y se toma su cerveza, entonces se ha ido complicando. Porque el papá murió muy joven, 41 años es muy joven. El hermano está internado, él está ya con problemas de enfermedad cardíaca, no se tiene cuidado porque decimos, no, nuestra contextura nos va a decir que no, no hay problema, soy delgado, no, mentira. Hay lo que existe, no solamente en este caso de hipercolesterolemia, los obesos delgados, que están con un montón de grasa debajo de la piel. Eso es importante tener en cuenta que entonces que el factor de riesgo más importante es la dislipidemia, producto, como dijo su compañera, de una mala. ¿Dónde se forman los kilomicrones? ¿Cuál es su función? ¿Qué es el kilomicrón remanente? ¿Por qué no aparecen en la electroforesis de suero sanguíneo de una persona normal? ¿Qué dicen ahí? Profesor. Yo, profesor. Adelante. Ya. Los kilomicrones se sintetizan en el intestino con la función de transportar los lípidos de la dieta hacia el hígado y son recogidos por los vasos linfáticos intestinales. De ahí drenan a las grandes venas corporales por el conducto torácico. En la electroforesis de una persona normal no aparecerán kilomicrones debido a que estos se forman como resultado de los altos niveles de triglicéridos y colesterol en sangre, lo que no ocurre en una persona sana, es decir, sin dislipidemias. Cuando los kilomicrones pierden los trigliceroles de su interior, se transforman en los remanentes de kilomicrones, que son más pequeños y ricos en ésteres de colesterol, y que se unen a receptores específicos de las membranas hepáticas, sufriendo endocitosis y catabolismos en el hígado. Gracias, profesor. Muy bien, adelante. Otra persona, Xiomara. Ya, profesor. Los kilomicrones se forman en las células del intestino, en los enterocitos. Su función es llevar los lípidos de la dieta a otros tejidos. Y bueno, los pocos lípidos que pueden quedar van al hígado. El kilomicrón remanente es cuando pierde triglicéridos. Y bueno, ¿por qué no aparecen en la electroforesis? Ya que los kilomicrones se forman cuando uno está comiendo. Entonces, la persona cuando va en ayunas no ha ingerido alimentos todavía y entonces por eso no están formados los kilomicrones todavía. ¿Qué más? Yo, Jocelyn Carroll. Ya. ¿Dónde se forman los kilomicrones? Se sintetizan en el epitelio del intestino. Su síntesis empieza en el retículo endoplasmático de los enterocitos que forman el epitelio. Su función es transportar triglicéridos a tejidos vitales como el corazón, el músculo esquelético y el tejido adiposo. Cuando los kilomicrones pierden sus triglicéridos y se transportan en su interior, disminuyen en tamaño y el colesterol aumenta. Y estos se llaman kilomicrones remanentes que viajan por el sistema circulatorio y se unen específicamente a la membrana de las células hepáticas.
¿Y por qué no aparecen en la electroforesis? Porque una persona normal no presenta kilomicrones porque no tiene altos niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre, y lo que no ocurre en una persona normal. Creo. A ver qué dice Carol. Bien, la primera pregunta. Los kilomicrones se forman en el intestino delgado. Su función es transportar la grasa de la dieta hacia los tejidos. Los kilomicrones remanentes son partículas en las que los triglicéridos han sido eliminados de modo selectivo por la lipasa lipoproteica. Y estos remanentes transportan lípidos de la alimentación en la sangre y son muy ricos en colesterol. No aparecen en la electroforesis, ya que cuando se hace el análisis de sangre se hace en ayunas, es decir, que no se ha consumido alimento alrededor de 4 horas hasta más. Y el kilomicrón se metaboliza en tan solo una, entonces por eso no se evidencian en sangre. Entonces no es porque sea normal, ¿verdad, Carol? Sino que Ya se han metabolizado cuando la... ya... Ujú. Así es, entonces, porque usted ha dicho que como que es anormal, pero no es, sino que una vez que hemos consumido el alimento, entonces el kilomicrón se procede a metabolizar, que va a durar máximo 1 hora hasta 2 horas. Por lo tanto, como las pruebas se hacen en ayunas, entonces no va a aparecer ahí. Salvo que si hiciera una persona la prueba a la media hora de consumir el alimento, ahí sí vamos a encontrar entonces los kilomicrones. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde se forman las VLDL? ¿Cuál es su función y cuál es su destino? ¿Puedo responder, por ¿Puedo favor? participar? Profesor. Rinaldi, Carol, Valeria, en ese orden. Gracias, profesor. Son sintetizadas y secretadas en el hígado. Las BDL tienen la función de transportar los triglicéridos de síntesis endógena y que son secretados en la circulación, impidiendo así la hepatosis hepática o este es el hígado graso, que vendría a ser una acumulación de triglicéridos en el hígado. Además, su función es de distribuir ácidos grasos a diferentes tejidos. Gracias, profesor. Adelante, Carol, luego Valeria. Bien, en primer lugar, la síntesis. La ingestión de grasa y carbohidratos en la dieta superiores a las necesidades del organismo llevan a su conversión en triglicéridos en el hígado. Estos triglicéridos se empaquetan en las VLDLs y se liberan a la circulación para su entrega a los diferentes tejidos, sobre todo en músculo y en tejido adiposo, para su almacenamiento o para la producción de energía mediante su oxidación. Respecto a la función, las VLDL son, por lo tanto, moléculas formadas para transportar los triglicéridos endógenos a los tejidos extrahepáticos. Además de los triglicéridos, las VLDL contienen algo de colesterol, ésteres de colesterol y apoproteínas. ApoB100, ApoC1, ApoC2, ApoC3 y ApoE. Al igual que los kilomicrones nacientes, las VLDLs recientemente formadas adquieren ApoCs y el ApoE de las HDL circulantes. Y el destino. Los ácidos grasos de las VLDL se liberan al tejido adiposo y al músculo. La acción de la lipasa lipoproteica, acoplada con la pérdida de las ApoCs, convierte a las VLDLs en lipoproteínas de densidad intermedia, o IDLs, también llamadas remanentes de la VLDL. Valeria. Las VDL son producidas en el hígado a nivel de retículo emblemático y contienen en su composición una gran cantidad elevada de triglicéridos. Su función es transportar estos mismos, como también los ésteres de colesterol y los fosfolípidos, a los tejidos que están fuera del hígado, como por ejemplo los tejidos que más lo necesitan, como el tejido esquelético, como el tejido muscular y el cardíaco. ¿Alguien más, por favor? Yo, profesor. Adelante, Xiomara. Ponte. Ya. La VLDL se forma en el hígado
su función es transportar lípidos internos que se forman en el hígado, o sea, los lípidos endógenos. Su destino es repartir los lípidos en músculo esquelético o algunos retornan como LDL al hígado o al intestino. Ya. ¿Alguien más? Bien, entonces, las VLDL, como ya señalaron, entonces se sintetiza en el hígado y los triglicéridos y colesterol que transporta provienen fundamentalmente de una fuente de carbohidratos como la glucosa y la fructosa. ¿Cuál es su destino? Su función es transportar los triglicéridos y colesterol esterificado de la síntesis endógena. Y su destino es convertirse en LDL, obviamente por ataque de la lipasa lipoproteica sobre los triglicéridos de esta VLD. Muy bien. ¿Cómo se regula el contenido de colesterol en la dieta? Participaciones. Profesor, ¿puedo participar? Adelante, Randolph. Elijo grasas más saludables, limite los alimentos con colesterol, coma mucha fibra saludable, consuma muchas frutas y verduras, coma pescado rico en ácidos grasos omega 3, limite la sal y limite el consumo de alcohol. ¿Cómo se regula la síntesis de colesterol? ¿Alguien más? Cuando uno habla de regulación, está hablando de control. O sea, por ejemplo, nosotros, a ver, Carol. Profesor, yo encontré que está relacionada con una enzima, que es la HMG coenzima reductasa. Y bueno, esta presenta dos formas, una activa y una inactiva. La última, la que es inactiva, cuando la enzima se encuentra fosforilada, pues se activa una proteína fosfatasa. Y cuando hay mucho colesterol o una persona ha entrado en ayuno, esta coenzima HCG se inactiva. Eso encontré. ¿Alguien más? Claro, tenemos que pensar entonces, a ver, Jessica. Sí, profesor, ¿puedo responder también? Sí, sí, por eso. Ya, profesor, disculpe que le interrumpa. No, no hay La problema. síntesis, sí, profesor. La síntesis metabólica de la mayor parte de los productos se va a regular mediante un mecanismo cibernético de control negativo o retroalimentación, que es el feedback, que es algo similar al que produce el flotador de un depósito de agua, que básicamente al alcanzar un cierto nivel va a cerrar este conducto de alimentación. Entonces, en muchas rutas metabólicas el producto final va a inhibir la actividad de esta enzima y el punto principal de la regulación es la enzima HMG coenzima A reductasa, que es la primera enzima de la cadena de síntesis y esta enzima se va a regular mediante mecanismos que van a operar sobre su actividad y sobre su cantidad. Y también, también va a regular el contenido del colesterol en la célula, el propio colesterol. Ya, ¿quién más, por favor? Como estamos señalando, miren, para poder entender, cuando uno habla de regulación, está hablando de control. Es que cuando ocurren las vías metabólicas, a veces una vía se está realizando y la otra no, y viceversa. O sea, no es que, por ejemplo, se realice la síntesis de glucógeno y la degradación a la vez. No puede ocurrir eso. O ocurre la síntesis o ocurre la degradación. Igual, cuando ustedes vieron en el capítulo anterior, la oxidación o la conversión de la grasa en energía, que se llama oxidación, está ocurriendo en un momento, que es en el ayuno, y la síntesis, como hemos visto el día de hoy, está ocurriendo en el estado bien alimentado. Y a veces es un poco fácil deducir. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos consumido alimento, lo más probable es que eso se tenga que almacenar, ¿verdad? Si estamos consumiendo demasiado carbohidrato, como hemos dicho,
eso se va a tener que convertir en grasa, porque si se ha superado los niveles de almacenamiento de carbohidratos, por ejemplo, en el caso del glucógeno, que se almacena a partir de glucosa, entonces si ya se llegó a almacenar todo el glucógeno necesario, ya no tiene por qué almacenarse más, por eso la glucosa va a tener otro destino de convertirse en ácido graso. Si aún más, como hemos señalado de manera y seguimos insistiendo, se ha consumido fructosa, eso se va a convertir en grasa. Es decir, entonces la llegada de este tipo de este alimento, como la glucosa y la fructosa, se van a tener que almacenar. Y entonces, en general, se sabe que la insulina es una hormona del almacenamiento. Se trata de todo de que se almacena, ¿no? Hace convertir la glucosa en glucógeno. Hemos visto hoy día que también los ácidos grasos se convierten en, la glucosa se convierte en ácidos grasos, los ácidos grasos se juntan con el glicerol para formar triglicéridos, y ahora miren, estamos viendo el colesterol también. Como hay exceso de carbohidratos, se va a tener que convertir en colesterol. ¿Y quién hace eso? Como dice Carol, la insulina. ¿Qué va a hacer? Va a desfosforilar a esta enzima que se llama la hidroximetilglutaricoenzima reductasa. ¿Da? Ahí vemos nosotros cómo es la regulación. Entonces, el primer nivel de regulación o de control es hormonal y que lo van a hacer frente a ciertas enzimas. En este caso, esta enzima HMG-CoA reductasa, al ser desfosforilada, va a comenzar a trabajar. Cuando se fosforila, se inhibe. ¿Pero quién provoca los procesos de fosforilación? La insulina. Y el propio colesterol también va a contribuir de la dieta o si no de lo que está sintetizado en exceso para inhibir esta enzima. Entonces, hay control en buena cuenta de que se realice o no una vía. Y no hay, el control no es en todas las enzimas. Porque nosotros revisamos, si es que cuando se forma el colesterol son 27 reacciones. Yo voy a mostrar en la teoría unas cuantas. Y solo una enzima que controla, regula esta síntesis. ¿Quién es? La hidroximetilglutaricoenzima reductasa. Y entonces, temprano dijimos, ¿por qué tienen que recordar? Como tenemos esta enfermedad que es tan frecuente, la hipercolesterolemia familiar, 1 de cada 4 nacimientos, entonces mucha gente va a padecer, ustedes se van a topar de manera constante en el trabajo hospitalario con pacientes que tienen hipercolesterolemia. Y entonces ustedes van a ver que se les va a dar este tratamiento con estatinas, como la atorvastatina de nuestro sistema de salud y MINSA. ¿Para qué? Para que bloquee la acción de esta enzima, que es justamente la que regula la síntesis de colesterol. ¿Para qué? Para que no se forme. ¿Por qué? Porque el paciente está padeciendo de hipercolesterolemia. Ese es entonces el objetivo de saber los controles. ¿Ah? Control estricto entonces de algunas enzimas. Y como ustedes han visto, en muchas de las vías, no todas las enzimas pueden sufrir control, solamente unas cuantas. Muy bien. ¿Qué es la colestiramina y cuál es su mecanismo de acción? Adelante, Carol. Bueno, la colestiramina son resinas. Son compuestos horribles que se unen a los ácidos biliares, que entonces no pueden ser reabsorbidos por el hígado, sino que se excretan. La disminución en la reabsorción hepática de los ácidos biliares libera el mecanismo inhibitorio de la síntesis de ácidos biliares. Consecuentemente, una mayor cantidad de colesterol se convierte en ácidos biliares para mantener un nivel constante en toda la circulación del cuerpo. Además, la síntesis de los receptores de las LDLs aumenta para permitir la absorción de colesterol para la síntesis de ácidos biliares. Y el efecto total es una reducción en el colesterol que hay en todo el plasma. Este tratamiento es ineficaz en pacientes homocigotos de la FH, puesto que son totalmente deficientes de receptores de las LDLs. Muy bien. ¿Quién más, por favor? Yo puedo participar. Adelante, por favor. Como usted ya mencionó, la resina es una resina de intercambio aniónico, o sea, tiene carga negativa y también es utilizada para tratar la hipercolesterolemia. Su mecanismo de acción, esta enzima
actúa formando complejos iónicos no absorbibles con los ácidos biliares. Dado que tiene un gran tamaño, tales resinas no son del todo absorbidas y los ácidos biliares ligados a ellas se excretan mediante las heces. Con ello, una parte de los ácidos biliares producidos en el hígado son eliminados. Por tal motivo, se lleva un proceso bioquímico compensatorio a expensas del colesterol circulante en la sangre, haciendo de esta manera que se reduzcan los niveles de colesterol y LDH en la sangre. Gracias, profesor. Gracias a usted. ¿Quién más, por favor? Nadie más. Profesor. Adelante, Jocelyn. Ya. La colestiramina es una resina polimérica con capacidad de fijar los ácidos biliares. Su mecanismo de acción es liberar un ion cloruro y que se combina con los ácidos biliares presentes en el intestino para formar complejos insolubles que se excretan por las heces. Y porque los ácidos biliares son reciclados para la circulación enterohepática, siendo reutilizados para la síntesis del colesterol. Y esto estimula la síntesis endógena del colesterol, y este nuevo colesterol no permanece en el plasma, sino que se utilizan para reponer los ácidos biliares secuestrados. Bien, ¿quién más? Profesor. Adelante. Ya la colestiramina va a ser una resina que absorbe los ácidos biliares y los excreta por las heces. Va a reducir los niveles de colesterol en la sangre, así como los LDL. También va a evitar la reabsorción de otras sustancias como las vitaminas liposolubles, la A, D, E y K. A ver, ¿qué ha dicho el último? ¿No lo he escuchado bien? Que va a evitar la reabsorción de otras sustancias como las vitaminas liposolubles. Ya. ¿Quién más, por favor? Muy bien, entonces una resina que atrapa ácidos biliares y entonces, como los ácidos biliares que se liberan cuando llega el alimento al duodeno, sirven para la emulsificación, mucho de esto tiene que resolverse. Pero con el uso de estas resinas que van a atrapar los ácidos se van a eliminar. Por lo tanto, entonces el hígado va a destinar mayor cantidad de colesterol para la síntesis de ácidos biliares. Una forma indirecta, entonces, de disminuir los niveles de colesterol. Toda persona que ingiere dietas con alto contenido de grasa saturada necesariamente sufrirá de aterosclerosis coronaria. Fundamente su respuesta. ¿Quiénes quieren participar? Yo, profe. Carol. Bueno, no necesariamente. Esta condición se va a dar cuando, o sea, tendría que estar alterados los receptores de colesterol y esto probablemente se dará cuando hay un alto consumo de carbohidratos y grasas por un largo periodo de tiempo, pudiendo llegar a sufrir, en ese caso, arteriosclerosis. ¿Quién más, por favor? Yo, profesor. Adelante. Es que no vendría a ser determinante debido a que para que te des enfermedad la arteriosclerosis se necesitan de diversos factores, ya sea factores genéticos y factores ambientales. Dentro de los factores genéticos vendría a ser que la persona no posee los receptores para la LDH, pero esto no significa que le vaya a dar, como si tiene un alto contenido en comidas que tengan colesterol alto, grasas y todo eso, aumenta la posibilidad de que le pueda dar, ya que estaría sumando con el factor ambiental. Pero, sin embargo, cuando una persona es normal, o sea, tiene los receptores para LDH, esto tampoco significa que no le pueda dar, ya que si esta persona tiene una dieta como se menciona en la pregunta, también podría relacionarse con los factores de riesgo que ya mencionamos, como la hipertensión arterial, la diabetes, y esto podría hacer que la persona quede más propensa a que le dé esta enfermedad. Y eso, profesor, gracias.
¿Qué más, por favor? Yo, profesor. Adelante, Xiomara. No, ya que o sea, las personas que ingieren dietas con alto contenido de grasa saturada no siempre sufren de esta enfermedad, ya que esa persona puede llevar un ritmo de vida distinto. Por ejemplo, hacer ejercicio, entonces no le padecería. Y si le llega a padecer, estaría fallando los receptores del colesterol. Y también depende mucho de los factores genéticos, ambientales, etcétera. Muy bien. ¿Alguien más? Claro, la respuesta es no, como lo han dicho todos ustedes. Entonces, eso va a depender de la presencia, ausencia o deficiencia de receptores para el. Claro que en el tiempo hay un tipo de hipercolesterolemia que es de tipo alimentario. Bueno, como Caro dijo, bueno, ¿te necesita bastante tiempo? Claro que sí, eso es cierto, ¿no? Incluso hay gente que miren que consume, ya ha consumido dietas altas en grasa saturada, ¿no? Que le encanta consumir carne de res, carne de cordero. Nunca han desarrollado, ¿no? Pero lo único que han hecho es aumentar de peso. Y ha habido gente, miren, que ha llegado a los 90 años, ustedes lo ven con un pequeño sobrepeso, y cuando se hace la anamnesis, ¿no? La pregunta es, le dicen así, ¿no? Que han consumido toda la vida carne todos los días, y uno se preocupa y dice, pues, ¿qué ha pasado, no? Y no funciona aquí la bioquímica. Y esas son ya cuestiones genéticas. Los organismos también son diferentes y además que hay excepciones. Obviamente no es para todas las personas, son contaditas probablemente las personas que puedan consumir tanto contenido de grasa saturada, carne roja, y no hagan pues elevación de colesterol, ¿no? Porque a veces la gente dice, no me pasa nada a mí, el otro día igual, pero sin embargo al poco tiempo está desarrollando la enfermedad. Entonces, eso es otra cosa entonces. Muy bien. Siguiente. Actualmente se sigue tratamiento combinado para tratar la hipercolesterolemia con ezetimiba más estatinas, así también con fibratos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de cada uno de ellos en algunos ejemplos de estatinas? ¿Quién quiere participar? O de pronto está por ahí Ronald. Ronaldcito está por ahí, Ronald. Sí, profesor. ¿Quiere usted participar? Sí. A ver. Ya. Primeramente, el mecanismo de acción de las estatinas, donde disminuyen la síntesis endógena de colesterol mediante la inhibición competitiva del enzima HMG, coenzima A reductasa. Esta enzima limitante en la biosíntesis del colesterol ocupa una porción del receptor bloqueando la unión del sustrato en lugar de actividad enzimática. La ezetimiba que actúa sobre las microvellosidades del intestino delgado, inhibiendo la captación del colesterol por los enterocitos. Su principal mecanismo de acción es la inhibición irreversible de la proteína transportadora NPC1L1 en las microvellosidades intestinales. Y los ejemplos de las estatinas son la atorvastatina, el Lipitor, la lovastatina, el Artoprep, la pitavastatina, el Livalo, la pravastatina, el Pravachol, la rosuvastatina, el Crestor, y la simvastatina, el Socor. Ya. ¿Está Ana Patricia Rojas? Sí, profesor. Señorita, ¿qué puede responder? Creo que el rato quiere participar. Disculpe, más bien, adelante. Sí, profesor. Las estatinas son inhibidores de las 3-hidroxi-3-metilglutaridil coenzima A reductasa. Esta enzima cataliza un paso esencial de la vía mebolanato, la conversión de la HMG coenzima A, que es un metabolito clave en la biosíntesis del colesterol.
David, ¿supo? Sí, profesor. Bueno, la ezetimiba inhibe la absorción de colesterol a nivel de la mucosa intestinal. La estatina inhibe la enzima MG coenzima A reductasa. Esta enzima ayuda al organismo a producir colesterol. Y bueno, la estatina ayuda a bloquear esta enzima, lo que hace que el organismo produzca menos colesterol. Los fibratos reducen fundamentalmente los niveles de eh, lipoproteínas ricas en triglicéridos. Eh, Se estima que es una reducción de 40 a 50%. Además, también puede reducir las concentraciones de LDL hasta un 20-25% y aumentar las concentraciones de HDL hasta un 20%. Bien, ¿quién más, por favor? Yo, profesor. Adelante, Carol. La ezetimibe inhibe la absorción de colesterol a nivel de la proteína NPCILI. La estatina y sus ejemplos son la torvastatina, simvastatina, lovastatina, que inhiben a la coenzima HMG, coenzima A reductasa. Y la acción de ambos disminuye bastante los niveles de colesterol en sangre. Los fibratos tienen un efecto reductor del CLDL y dependen del tipo de fibrato y del perfil lipídico basal. Los fibratos de última generación pueden reducir las concentraciones de CLDL hasta un 15 o 20%, los triglicéridos hasta un 50% y aumentar las concentraciones de CHDL hasta un 20%. Son de utilidad en tratamientos combinados en hiperlipemias mixtas asociadas con precaución a las estatinas. No se deben usar en niños ni durante el embarazo o cuando exista enfermedad hepática o renal activa. Generalmente son bien tolerados y se suelen usar a dosis fijas. ¿Quién más, por favor? Profesor, ¿puedo participar? Adelante, por favor, Randolph. Ezetimiba reduce el LDL inhibiendo absorción de esteroles en el enterocito. Es un fármaco muy bien tolerado que se asocia en los reductores del colesterol LDL de un 15 a 20%. Las estatinas son inhibidores competitivos de la 3-hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Son el tratamiento electivo y del que se dispone de más experiencia. En la actualidad es el más utilizado. Fibratos, fenofibrato o gemfibrosilo, favorece la beta-oxidación de ácidos grasos e inhibe su síntesis, disminuyendo así el sustrato para la síntesis de triglicéridos. La concentración plasmática que se alcanza entre las 2 o 4 horas tras la administración oral. Y unos ejemplos de estatina serían los atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina y simvastatina. Bien, Randolph, ¿quién más, por favor? Profesor. Adelante, Jocelyn Sarmiento. Ya. La ezetimiba inhibe selectivamente la reclusión intestinal del colesterol y otros esteroles. Actúa sobre el transportador del esterol, que es la NPC1L1, que es responsable de la captación intestinal del colesterol y los fitoesteroles. Las estatinas disminuyen la síntesis endógena del colesterol mediante la inhibición competitiva de la enzima HMG coenzima reductasa, que esta es una enzima limitante en la biosíntesis del colesterol.
ocupan una porción del receptor bloqueando la unión del sustrato al lugar de actividad de la enzimática. Ejemplos de estatinas tenemos atorvastatina, lovastatina, pitavastatina y simvastatina. Entre los fibratos, induce la disminución importante en los triglicéridos plasmáticos y se asocia generalmente con la disminución moderada del colesterol LDL y aumento de concentraciones de colesterol HDL. Muy bien, ¿quién más, por favor? Listo. Finalmente, entonces, nuestra última pregunta. Si hubiera sido el que atendió a OCM, ¿qué recomendación hubiera hecho con respecto al estilo de vida y a su dieta? ¿Qué le hubieran recomendado? A ver. Yo, profesor, Adelante, Rocío. bueno, lo que se le recomendaría es tener actividad física, que la comida sea baja en colesterol, que baje la dieta en carbohidratos, que deje el tabaco y el alcohol si es que tomara, hacerse los controles respectivos, que evite la grasa saturada, también que coma más verduras y hortalizas, evitar los alimentos precocinados y también los azúcares. ¿Qué más? Profesor. Adelante, Jessica. Ya, profesor, con respecto a su dieta, se le recomendaría una dieta tipo mediterránea, que es con frutas y verduras, que es baja en grasas saturadas y alta en grasas monoinsaturadas, como el aguacate, las aceitunas, las nueces y el aceite de oliva, así como peces con alto contenido de ácidos grasos insaturados que pueden tener efectos benéficos en personas con esta enfermedad. También se le recomienda en su dieta consumir de 10 a 20 gramos de fibra soluble por día, ya que la fibra soluble forma una especie de gel cuando absorbe agua y este gel se une en el tracto digestivo con los ácidos biliares necesarios para la absorción de colesterol y otros compuestos lipídicos, haciendo que se eliminen por las heces y así va a reducir la absorción del colesterol. En este caso, las fuentes que incluyen que diga fibra pueden ser la avena, los guisantes, los frijoles, las manzanas, las frutas cítricas y las zanahorias. Con respecto a su estilo de vida, se recomendaría que deje de consumir alcohol y es necesario que modere este consumo. También es necesario que aumente la cantidad de su actividad física y también que el paciente logre mantener un peso corporal saludable. ¿Y más? ¿Quién para? Valeria. Ya, primeramente en su dieta se le recomendaría que consuma más alimentos frescos y naturales, así como el aceite de oliva, frutas, más vegetales, también legumbres, frutos secos, vinagre, cereales, pescados, leche y queso, ya que esto para aumentar la HDL y también disminuir la LDH. Además, se menciona en el caso clínico que el paciente consume una lata de cerveza por día, así que sería que no consuma bebidas alcohólicas, ya que esto vendría a convertirse en un factor de riesgo. También que aumente la cantidad de actividad física que realiza a diario. Y también comer alimentos que tengan fibra, y, o sea, sobre todo los granos enteros. Y también hacer un chequeo a toda su familia, ya que esta es una enfermedad que es hereditaria y se menciona que el paciente tiene 2 niños. Eso sería lo más conveniente. Gracias, profesor. Bien, Valeria, ¿quién más, por favor? Profesor. Zafiro. Luego Elian. Las grasas no deben superar el 25% de su dieta. Debe reducir las grasas saturadas y los alimentos ricos en colesterol, como son las carnes y las grasas, los embutidos, los huevos, los lácteos y sus derivados. Además, también las grasas hidrogenadas, como son las margarinas, los alimentos cocinados, entre otros, y productos elaborados con aceite de coco, palma o palmiste.
Aumentar la ingesta de verduras, legumbres y frutas, utilizar preferiblemente aceite de oliva en la preparación de sus alimentos, comer al menos 2 veces por semana pescado y particularmente pescado azul para el omega 3, aumentar el consumo de fibra dietética como las verduras, las hortalizas, las frutas y los cereales integrales, evitar los alimentos precocinados de todo tipo y cocinar alimentos a la plancha, verduras al vapor y evitar el azúcar. Elian. Disminuir los alimentos con hidratos de carbono rápido, porque bueno, van a alterar el colesterol y los triglicéridos en la sangre y van a estar en los cereales, los azúcares, los tubérculos. Dejar de consumir alcohol y aumentar el ejercicio, la actividad física. ¿Alguien más, por favor? Yo, profesor. Xiomara. Ya, una recomendación para su estilo de vida es que haga ejercicios 3 o 5 veces por semana, ya que previene la enfermedad. Y reducir también el consumo de carbohidratos, grasas y comer vegetales en su dieta. ¿Alguien más? Recomendaciones para OCM. Carol, ¿tienes una recomendación? Sí, profesor. Adelante. Respecto a los cambios en el estilo de vida, pues debe realizar actividad física y seguir una dieta con bajo contenido de grasa. Son la primera línea de defensa contra el colesterol alto. Las recomendaciones específicas serían reducir la cantidad de grasas saturadas en la dieta a menos de 30% de las calorías diarias, consumir de 10 a 20 gramos de fibra saludable por día. Las fuentes buenas incluyen la avena, los guisantes, los frijoles, las manzanas, las frutas cítricas y las zanahorias. También aumentar la cantidad de actividad física, como mencioné antes, y mantener un peso corporal saludable, ¿no? En el caso vimos que sí lo tiene. Si presenta hipercolesterolemia familiar, probablemente el médico también pues les recomiende que tomen medicamentos para reducir los niveles del colesterol LDL. Y este medicamento o los medicamentos específicos dependen de varios factores, como el factor de riesgo, la edad, el estado de salud actual y los posibles efectos secundarios que pueda tener. Está la señorita Wendy Karim. Paucar. ¿Saben algo de la señorita Wendy Karim Paucar? Nadie sabe nada. ¿Saben por qué no ha venido? O no se ha conectado mejor. Nadie sabe la historia de nadie porque Wendy Karim Paucar Luque. ¿No les ha dicho nada, Wendy Karim? Nada de nada. Bien, ¿alguien más? No hay más. Bien, entonces,